bienvenidos a esta actividad. Bueno, hoy vamos a hacer la presentación del libro Historia de la Desobediencia, Aborto y Feminismo de Mabel Bellucci. Esta actividad está organizada por la Secretaría de Derechos Humanos y Sociales y la Secretaría de Prensa y Difusión del Consejo, en el marco de una jornada que venimos haciendo sobre el aborto seguro, legal y gratuito, como forma de instalar el debate dentro del colectivo profesional. Hoy, bueno, está Mabel acompañándonos para la presentación y también tenemos la presencia de Nahuel Torsisi, integrante del Movimiento La Dignidad y de la campaña por el derecho al aborto seguro, legal y gratuito, y de Alejandro Kaufman, que es profesor de la Universidad Nacional de Quilmes y miembro de la Cátedra Abierta de Género y Sexualidades. Por otro lado, está a la venta también el libro, si quieren a la salida pueden pispearlo y comprarlo. Y bueno, nada, arranquemos con la actividad. Bueno, primero le vamos a dar la palabra a Alejandro porque él se tiene que ir a dar clases al otro lado de la ciudad y agradezco enormemente que haya venido. Entonces, y después pasamos el video de Yo Aborté, después que tú marchas, porque ya lo he visto muchas veces. Quiero decir que Alejandro me ha acompañado en otras oportunidades en la presentación. Bueno, muchas gracias. No me pusieron profesor feminista. ¿Qué? Ahí dice médico feminista, pero dice profesor feminista. Ay, bueno, pero no sabía que... No. Es para empezar a traer a la mesa la realidad política. Bueno, es que justamente lo que quiero decir, además de contribuir a la promoción del libro, que me parece un gran aporte, no solo por las cuestiones argumentativas, que yo creo que en este tema, en cierta forma, uno nunca podría decir que una cuestión argumentativa esté agotada, pero lo que sí está agotado es la dimensión argumentativa de la discusión política acerca del aborto, en el sentido de que las razones que mantienen un estado de cosas regresivo respecto al aborto tienen mucho más que ver con cuestiones de poder, en el sentido de género, y no de argumentaciones sobre lo que se debate habitualmente. El libro es un libro que justamente tiene esa característica que a mí me parece muy importante destacar, que es una historia social del activismo de género en relación a este tema, donde se vuelcan experiencias de décadas, individuales y colectivas, y que ese tipo de libro que, retrotrayéndome a mi propia biografía de cuando tenía 18, 20 o 25 años. Hace muchos años eso. Pero es el tipo de libro que no es frecuente y que uno necesita en ese momento, por ejemplo. Es decir, es un momento más bien no biográfico, sino es un momento político que puede prolongarse toda la vida. Es decir, yo creo que lo que importa aquí es esa dimensión histórica, porque evidentemente ha habido intensidades, aunque no necesariamente relacionadas solo con la cuestión de género, pero hay intensidades emancipatorias en la sociedad argentina que nunca se terminan de recuperar. Es decir, que siempre cuando hablamos de ellas, hablamos en términos de pasado, ¿no es cierto? Siempre las cuestiones emancipatorias se hablan en términos de pasado. Es decir, las luchas emancipatorias siempre tienen algo que ver con la memoria. Es posible cambiar el mundo porque muchas veces se ha tratado de cambiar el mundo, nunca se logró cambiar efectivamente el mundo, pero siempre se volvió a insistir sobre eso. Entonces, por eso mi chiste de principio tenía que ver con los efectos que produce la lucha emancipatoria, que son que cada hito por el cual se pelea es siempre un momento transitorio, es un momento más, de un proceso mucho más prolongado. El hecho de que se consiga el derecho al aborto no va a lograr la realización culminante ni plena de la emancipación de género. Ahora, que no se consiga significa una profunda regresión, es un momento muy clave que tiene que ver con la sujeción, ¿no? Tiene que ver con la sujeción. Por eso yo decía que las cuestiones argumentativas no son las decisivas, porque hay algo estratégico. Justamente en estos días se ha difundido iniciativas del Vaticano respecto de atenuar las asperezas con respecto a ciertas cuestiones de género, ¿no? Es decir, aceptar
ciertas formas no dogmáticas o no doctrinarias que simpatizan con ciertos cambios sociales. Pero el aborto para ellos sigue siendo un punto de inflexión irreductible, y es porque lo que tengo que advertir es que eso no es por los argumentos, porque a uno tiene que llamar la atención cuando en ciertos terrenos se logran cosas con aparente facilidad, porque hay una aparente facilidad. Por supuesto que la facilidad nunca es tal, porque desde el punto de vista de lo que se oponen a esos progresos no hay ninguna facilidad que valga. O sea, siempre uno tiene que hacer un análisis matizado, ¿no es cierto? Logré algo, lo logré por mi lucha, pero tampoco tengo que creer que es solamente por mi lucha, también tengo que ver por qué es más fácil lograr esto que lo otro. Entonces, hay cosas que se han logrado estos años que indudablemente son dignas de celebración y de encomio, que conocemos, que tienen que ver con cuestiones normativas, con cambios culturales importantes, la ley de identidad de género, etcétera, ¿no es cierto? Uno puede mencionar también en el plano cultural como cierta difamación o cierto maltrato de diversas sexualidades o identidades diferentes o divergentes o alternativas, o como queramos llamarla, en los medios de comunicación, se han atenuado en términos relativos respecto de cómo prevalecían hace algunos años. O sea, hace algunos años siempre estaba el personaje, digamos, de la sexualidad anómala, entre comillas, que era motivo de burla o de difamación, ¿no es cierto? Ahora, claro, hay feminicidios atroces. Es decir, no hay un momento en el que uno dice, yo digo todo esto porque uno tiene que ver los dos aspectos de la cuestión. Tiene que ver algo de lo cual este libro es un testimonio, que es una perseverancia, una intensidad pasional, un compromiso político, un compromiso intelectual de muchos años con una lucha. Y eso forma parte de lo que es indispensable para que una sociedad no esté sujeta de la peor manera posible. Algo que está presente en las culturas militantes de hace muchísimos años es que nunca se espera que todo el mundo tenga el mismo compromiso, ni que todo el mundo lo haga todo el tiempo, ni toda la vida, pero hay núcleos que sin ellos la vida sería muy distinta. Normalmente estaríamos tal vez todavía en la esclavitud. ¿Y quién te dijo que no estamos? En la esclavitud formal. Ah. Esta es la intención racional. Uno no puede decir nada sin esperar que en algún momento tener una réplica, ¿no es cierto? Y bueno, yo creo que eso es lo que, cuando además está ligado con una alegría, bueno, no me puede pedir mucho más que eso respecto a lo que se puede esperar en un proceso emancipatorio. Entonces, lo que quiero decir es que después de todo este comentario sobre lo que nos tiene que llamar la atención, esta adhesión tan estricta a no dejar pasar la cuestión del aborto, porque hay que tener en cuenta que, sobre todo estoy hablando de la Argentina, donde ocurre mucho más que en otros lados del mundo, ¿no es cierto? Es decir, uno tiene que prestar atención cuando se formulan las cuestiones argumentativas, el celo que hay para impedir los abortos, ¿no? Hay un celo, un exceso de celo. Uno eso le tiene que llamar la atención, y eso ocurre en las prácticas sociales efectivas. No es algo que la gente opina, sino algo con lo que se compromete, que lo hace. Son médicos que llaman a la policía, ¿no es cierto? Cuando una mujer llega en condiciones de pobreza, en situaciones extremas, en situaciones donde está en peligro su vida por abortos hechos en condiciones absolutamente desfavorables, y hacen denuncias policiales, algo que no harían en otras situaciones, probablemente con el mismo celo, ¿no es cierto? El hecho de que el aborto no punible también se objeta, ¿no es cierto? Entonces lo que uno tiene que llamarle la atención, y llamarle la atención también sobre cómo eso pasa desapercibido, es la forma en que se acepta, de un modo más o menos tácito, una situación terriblemente humillante, cruel, completamente opresiva para las personas que están involucradas en un evento de ese tipo, y cómo hay un absoluto acuerdo, un enorme consenso, un enorme silencio sobre eso que pasa en todos los niveles de la sociedad, ¿no es cierto? Hay un silencio desde quienes tienen posibilidades económicas de que la clandestinidad transcurra en una mejor condición, o una condición menos gravosa, que no obstante sigue siendo una situación clandestina e indigna, hasta todas las instituciones y las corporaciones profesionales que son cómplices o que participan. Es decir, los abortos los hace alguien, ¿no es cierto? Y no siempre ese alguien que los hace, lo hace por un modo militante, digamos así.
¿no es cierto? Es decir, hay una dimensión ahí de compromiso y política. Yo recuerdo siempre, y lo suelo decir, cuando en el transcurso que se produjo en España hace ya muchos años, aparecieron médicos que decían, yo hago abortos. Ahora empezó a descongelarse un poco esta situación en Argentina, pero estamos muy lejos todavía de que el establishment judicial, el establishment educativo, el establishment médico tengan algún tipo de participación en una actitud más progresiva con respecto a la cuestión del aborto. Entonces, ¿por qué el aborto es ese hito tan difícil, tan irreductible en una sociedad como la nuestra? Porque suelda a la mujer. Es un momento, quiero traer esa palabra porque esa palabra es de soldado, ¿no es cierto? ¿Qué es un soldado? Que es una palabra que se usa mucho últimamente, ¿no? Soldado es alguien que está unido a otros formando un haz o un cuerpo en el que cada uno o cada una carece de entidad, porque forma parte de ese cuerpo político o militar, digamos, ¿no? Donde alguien es un instrumento de una lucha, ¿no es cierto? Y lo digo así porque nadie está exento ni exenta de verse compelido a ese tipo de lógica, la lógica de la soldadura, ¿no es cierto? Es decir, la lógica de la soldadura es la lógica de la guerra, es la lógica de la confrontación. Son paradojas que se presentan también en las luchas emancipatorias, que requieren un impulso combativo, y ese mismo impulso combativo lleva a veces, muchas veces, a declinar ciertas posturas pacifistas o críticas o cuestionadoras, o incluso de género, por la lógica de la confrontación. Y eso es algo que lleva a que aproveche de eso las fuerzas opresivas, ¿no es cierto? Que siempre señalan las contradicciones internas. Pero yo no hacía ese chiste, ¿no? Es el chiste de los chistes sobre las identidades, sobre en qué fracción se encuentra uno o se encuentra una, qué denominación recibe, cosa que es necesaria para la lucha emancipatoria, pero que también siempre tiene que estar sometida a crítica. Siempre que hay sometida a crítica, esa confrontación, cuando lo que produce es una soldadura, ¿no? Digo esto porque así como la explotación encuentra limitaciones en las luchas emancipatorias porque responde a la desigualdad social estructural, la cuestión de género también responde a una condición estructural, que es la guerra. Muy bien. Hoy en día... Leyó bien el libro. Hoy en día ya no es la guerra por el territorio en el sentido de ocupar un territorio. O sea, hoy no es la lucha por el sostenimiento demográfico de la especie, como ocurría antes, y por lo tanto se ponía en discusión la sexualidad o se ponía en discusión biopolíticamente la sexualidad o la reproducción porque implicaba la perseverancia de la especie, ¿no es cierto?, ocupar el territorio. Hoy hay algo mucho peor que eso, algo bastante apocalíptico en discusión, que no es eso, porque hay una explosión demográfica, sino la confrontación entre los grupos sobre quién prevalece más por la lucha respecto a los recursos. Entonces, la cuestión de la reproducción, que por muchas razones culturales y tecnológicas ya no depende de la biología, sin embargo vuelve a estar en un lugar central por las voluntades de dominio, ¿no es cierto? Porque implican el prevalecimiento de una población sobre otra. Y en ese sentido, un país como el nuestro, que tiene siempre el imaginario de ocupar un territorio vacío, no está exento de eso. No es otra, ni completamente ajena a la razón por la que movimientos populares o populistas masivos tienen limitaciones para promover la despenalización o la apertura del derecho al aborto, ¿no es cierto? Así porque hay una cuestión de que la moneda de cambio de una condición identitaria colectiva es el cuerpo de la mujer en el momento en que está en una situación donde podría abortar. Y eso es un límite a la cuestión de la igualdad de género radical. Por eso insisto en esto, no es que porque eso se supere después se va a alcanzar la igualdad o algo por el estilo, ¿no? Yo ya existe sobre el feminismo, pero no es que me identifique así en el sentido tribal, digamos, o no tengo ningún problema con eso, no me vas a ir nunca a decir no soy feminista ni nada por el estilo, porque me parece que cada una de esas formulaciones, yo creo que a veces se dicen sin tener conciencia de lo que se está diciendo, ¿no? Decir no soy feminista es casi parecido a decir soy racista. Porque no se puede no ser feminista. ¿Cómo se puede no ser feminista en un mundo donde hay semejante desigualdad, en un mundo donde existen los maltratos, las asimetrías, el usufructo
económico y libidinal de los cuerpos, ¿no es cierto? Donde no se puede vender un alfiler sin una mujer desnuda al lado para promoverla, ¿no es cierto? Donde la dignidad humana se encuentra en cuestión, porque a mí no me pueden vender un alfiler por el alfiler, no me pueden decir tomar un alfiler, me tienen que excitar, me tienen que hacer fantasear con un orgasmo, con un estado de felicidad imaginario respecto de algo que es genuino en sí mismo, que puede serlo, pero no tiene ninguna relación con la multiplicidad de situaciones en que aparece siempre como el significante universal, ¿no es cierto? El cuerpo de la mujer es un objeto universal que sirve para cualquier cosa. Y que ese es el motivo por el que tanto es exaltado como denigrado. Y cuando es exaltado es lo mismo que cuando es denigrado. Es lo mismo una cosa que la otra. Bueno, lo argumentativo siempre está presente, siempre hay que volver a discutirlo, ¿no? Porque son los machos alfa los que dicen un verdadero macho alfa no le pega a la mujer o no mata a la mujer. Vieron que cuando uno habla de feminicidio siempre se encuentra con el argumento machista de que no es necesario el feminismo o la igualdad de género para discutir que las mujeres no sean golpeadas o que no sean asesinadas, porque los verdaderos varones no hacen eso. Siempre cuando uno encuentra un debate de ese tipo se encuentra con los verdaderos tal cosa. Con las religiones también pasa. Los verdaderos tal no cometen tales actos, como si eso fuera relevante cuando alguien comete esos actos en nombre de una causa cualquiera. Y eso ocurre con la masculinidad, es decir, que es lo que está pendiente de desconstrucción en toda esta historia, ¿no es cierto? Los privilegios. Los privilegios de la configuración subjetiva masculina, que es una que no aparece la discusión sobre masculina, porque ahora hay muchos que hablan de lo masculino, por ejemplo te dicen, hay diversas masculinidades. No hay diversas masculinidades, hay una masculinidad, que es la masculinidad a la que estamos sometidos en términos de confrontación, en términos de guerra. Es decir, la guerra implica estar soldado, y si uno no está soldado es un traidor o es un enemigo. Y esa estructura está inscripta en la subjetividad, y por supuesto que arrastra a todos los grupos sociales y a todos los géneros. Entonces, no sé si voy a decir, creo que puedo redondear aquí, lamento no poder quedarme, ¿no? Pero me puedo quedar un rato ahora hasta que sea la hora de irme. Pero digo, porque no es la mujer tampoco, ¿no? Porque también tampoco hay que distraerse con la cuestión de si las mujeres están de acuerdo o no con el derecho al aborto. Es decir, no es la mujer como una entidad abstracta ni esencial, sino que es la situación específica respecto de cuando las mujeres pasan por el momento en el que podrían abortar, ¿no es cierto?, en el que se encuentran en una situación de compromiso biológico, ¿no es cierto? A veces embarazo es una palabra problemática para hablar de esto, ¿no? Es decir, sí, yo no la uso. No, yo trato de no usarla también. Es una mujer que se encuentra en una situación en la cual, desde el punto de vista sociocultural, no es libre, sino que está supeditada a una situación que la supera y que le es completamente ajena, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿cuánto le cuesta a los varones, a veces se pregunta quién tiene que tomar la decisión de un aborto, decir exclusivamente la mujer? Es decir, el varón podrá opinar, como se opina cualquier cosa, pero un embarazo en ese caso que prospere no es como comprar un auto, donde a lo mejor gana más uno que el otro y se consultan los dos de una pareja, por ejemplo, para ver si, no es así, es decir, porque eso tiene que ver con la manipulación fetichista de la maternidad, de la paternidad, de la progenitura, ¿no? Hay una manipulación fetichista, es decir, los niños también son un objeto de consumo, un objeto de posesión, un objeto de legado. Todo eso está en discusión la propiedad privada, fundamentalmente, ¿no? Es decir, como lo que importa es la propiedad privada, en el sentido de los bienes, el cuerpo de la mujer que alberga, que tiene como compromiso albergar la herencia, no es libre de cualquier otra determinación que no sea la propiedad. Y esa es la cuestión decisiva, ¿no es cierto? Es una cuestión vinculada con el derecho de la propiedad y con la libertad. Así que, les guste o no mucho, la lucha radical por el derecho al aborto es una lucha libertaria. No agradecí a las compañeras del Consejo Profesional de Trabajadores de Servicio Social y Trabajo Social, que la verdad que nos han tratado y nos vienen tratando maravillosamente bien. Les quiero agradecer enormemente este grado de solidaridad. Bueno, yo voy a leer un texto. Todo el tiempo que lo que hago no son presentaciones clásicas,
lo que yo hago son rondas de pensamiento y con diversidades, ¿no? Con desobediencias sexuales. Entonces, siempre busco nuevos materiales para ir pensando colectivamente, en voz alta, como hacían nuestras ancestras, ¿no? De allí nace la producción teórica, justamente de pensar en voz alta, y a partir de los propios malestares. Bueno, yo voy a leer un texto que a mí me gusta mucho, de una filósofa, Kate Millett, que justamente ella fue una de los puntales del feminismo radical estadounidense de los años 60, y que fue un libro que escribió, Política Sexual, de 1968, que era su tesis. Ella era egresada de la Universidad de Oxford, y en realidad ella anticipa las relaciones de poder en las relaciones humanas. Lo anticipa mucho antes que Foucault hablase. Creo que Foucault le debe mucho a Kate Millett. Y ella dice: el amor ha sido el opio de las mujeres, como la religión de las masas. Mientras nosotras amábamos, los hombres gobernaban. Tal vez no se trate que el amor en sí sea malo, sino de la manera en que se empleó para engatusar a las mujeres y hacerlas dependientes en todos los sentidos. Entre seres libres es otra cosa. Bueno, en esta dirección va el libro Desobediencia. En realidad yo convoco a una desobediencia colectiva a partir de cómo obedecemos. Es decir, a mí me está dando vueltas este tema de la obediencia, porque a partir de que nos damos cuenta que obedecemos, entonces viene la impronta de desobedecer. Pero primero tenemos que preguntarnos a qué obedecemos. Yo creo que obedecemos mucho más de lo que nosotros y nosotras creemos. Y esto hace referencia a un llamado colectivo a la desobediencia, no solo sexual, sino también social, política, porque la obediencia genera subjetividades que entran en un marco de sujeción y casi de invisibilidad, ¿no? Y uno de los grandes territorios en donde entramos en la arena política es la heterosexualidad como régimen político. Esta noción extraída de la gran filósofa lesbo-feminista Monique Wittig nos muestra cómo la heterosexualidad nos precede, ¿no? Es un sistema que no elegimos, no es una elección sexual, es un régimen político. Y frente a esto está totalmente naturalizado, invisibilizado. Nadie se pregunta qué es lo que está, por qué se es heterosexual. Yo en los grupos de reflexión pregunto cómo se eligió ser heterosexual, cuándo decidieron. Quedan así como sorprendidos, preguntándose qué está diciendo esta vieja loca. Pero en realidad es como para empezar a pensar. Y en relación a la heterosexualidad, yo creo que justamente la heterosexualidad como régimen político nos obliga y nos hace obedecer a un mandato que está impreso en nuestro cuerpo, que es la reproducción humana, que es ser madres forzadamente.
No estoy diciendo de que no hay que ser madre, porque esto fue toda una discusión muy grande que se ha dado en un momento. Yo estoy planteando que la maternidad viene junto con un combo, que es el que arma la heterosexualidad y que en algún momento se compra sin elegir, y que viene con el amor romántico, la conyugalidad, el matrimonio y la familia. En todo ese combo, y después se empieza a entender que quizás eso no se eligió, estaba impuesto. Y de ahí que sostengo que la culpa que tanto se insiste y se marca y se sostiene en cuanto a las mujeres que abortamos o que hemos abortado, yo por ejemplo no tuve culpa cuando aborté, y aborté 3 veces y me sentí muy liberada de haber abortado. Pero sé muy bien que muchas compañeras sienten culpa, y yo creo que esa culpa es justamente que se está violentando un mandato que viene previo, que es una matriz previa, que es justamente la maternidad forzada. Entonces, romper con ese mandato es tan fuerte porque cuando se elige abortar, se está diciendo no a la maternidad. Eso no significa que a los 2 días después se quiera quedar embarazada, pero en ese momento, es en ese momento que se dice no. Y lo que vengo a proponer son algunas cuestiones que Alejandro y Nahuel ya escucharon, pero no está mal que escuchen de nuevo, que genera algunos debates que ya lo han escuchado. Es que yo lo que pongo en discusión es el sujeto político del aborto. Sostengo que no solo las mujeres heterosexuales son las que abortan, porque no hay registro alguno para decir que las mujeres heterosexuales son las que abortan. Pues es una mirada heterosexista que se tiene y que indica que esa mujer es heterosexual, pero nadie sabe si esa mujer es heterosexual, es bisexual, es lesbiana, es varón trans, es todo cuerpo que porta un útero. De la misma manera que ese varón que en ese momento que tuvo una relación y quedó embarazada esa mujer, no significa que tampoco sea ese varón heterosexual. Puede ser cualquier variedad de masculinidad. Entonces, lo que estoy abriendo son justamente las fronteras. Estoy planteando que el aborto es un gran lema que cubre, que es un gran debate político de la sociedad, que no por tener determinada genitalidad se siente uno más o menos protagonista. Y esto, tengo mis discusiones con el heterofeminismo, con una corriente hegemónica con la que yo no acuerdo políticamente, y lo planteo en estos términos. Bueno, quisiera también... tenía algo escrito, pero no sé si interesa... No seas malo. Nahu, él va a hablar sobre el socorrismo, que es un colectivo sumamente interesante, en el que participa también Julián Rodríguez, el médico feminista al que invocaba Alejandro. Bueno, él no puede venir porque en este momento está haciendo un aborto en La Matanza, así que no puede llegar. Lo que sí es importante plantear en cuanto al tema de la desobediencia, que sigo insistiendo que para mí es un gran debate que nos tenemos que
proponer colectivamente, que también quiero plantear algo que plantea la antropóloga activista académica Rubin, que ella plantea que nosotros no estamos solamente oprimidas como mujeres, estamos oprimidas por tener que ser mujeres o varones, según el caso. Pienso que el movimiento feminista tiene que soñar con algo más que la eliminación de la opresión de las mujeres. Tiene que soñar con la eliminación de las sexualidades y los papeles sexuales obligatorios. Esto lo dijo en 1975, Una maravilla. Bueno, y creo que mi libro apunta a ser, como bien planteaba Alejandro, un elemento para la guerra. Desde el momento en que, al plantearlo de esta manera, siempre estamos en territorio hostil. Esto quiere decir, como bien plantea Monique Wittig, que toda producción teórica, toda producción que convoque a desarmar el sistema es una maquinaria de guerra. Y en esta dirección creo que mi libro apunta a ser una caja de herramientas para el activismo fundamentalmente. No tuve otro propósito que producir para que el activismo piense, porque no hay un activismo a secas, no es solamente salir a la calle como piensa la izquierda más tradicional. Siempre cuando se hace una acción hay antes una palabra, hay un pensamiento que porta esa acción. Entonces este libro es una acción, como planteaba Robin Morgan, una activista feminista neoyorquina de los años 80, que compiló una producción de teoría feminista que se llama La Hermandad es Poderosa. Y en esto me siento totalmente identificada. Bueno, también planteo que me parece muy importante que los feminismos en todas sus diversidades, porque en el feminismo hay muchas corrientes que entran en choques entre sí, y que nuestra gran casa de acuerdos es justamente la casa del aborto. Es el único punto donde todas las corrientes convergemos. Y allí, en esas corrientes, no solamente las feministas o el feminismo, yo me siento más referenciada con el feminismo queer, justamente vuelvo a plantear todas las desconstrucciones posibles de identidades, y creo que ya esta fuerza del binarismo genérico hombre y mujer tenemos que empezar a desanudarla. A mi entender, esa línea se ha agotado. Hay que abrirse a lo no familiar, a lo no nacional, lo no racional, lo no generalizado. Y en esto convoco a armar otro tipo de vínculos sexoafectivos, como puede ser la amistad, que son vínculos que están casi subalternizados en una sociedad heterosexual, porque lo que prevalece es los vínculos de sangre y no los vínculos que una elige en la vida. Bueno, no me voy a extender más. Quisiera que Nahuel cuente la experiencia tan rica que significa el socorrismo en red,
Y después damos la palabra a quien quiera, quien tenga ganas y se siente interpelado. Bueno, muchísimas gracias por estar participando, muy amables. Cristina Vanegas es una producción colectiva de la colectiva Lego Feminista Fugitivas del Desierto, y es también para hacer un recordatorio a Maki Corbalán, una de las integrantes poetas del colectivo, que hace muy poco falleció. Y este texto se leyó para el Festival de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito en 2011. Bueno, y lo utilizo como dispositivo para después empezar a hablar en cuanto al aborto. Bueno, te toca tú. Bueno, acá Belu me convocó para hablar de los socorrismos, que es como nuestra nueva etapa en la lucha por el derecho al aborto. Pero bueno, voy a contar un poquito lo de antes, ¿no? De cómo llegamos a generar socorristas en red. Y también, ¿no? de esto, ¿no? Del libro y de la instancia que significa para nosotros el libro, para nosotras el libro. Yo soy, como dice ahí, soy integrante del Movimiento Popular La Dignidad hace algunos años y soy integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto en Capital y Zona Sur hace 10 años ya, desde que tenía 20, o sea, desde que era casi un adolescente que hago esto. Yo soy esencialmente un piquetero, feminista, digamos, lo que hago es esto, milito en los barrios, en los sectores populares. Lo que hace mi organización en definitiva también es eso. Nosotros somos una organización social que viene del movimiento piquetero. Nos articulamos con un sector estudiantil de medicina en un momento. Nosotros nos llamamos MTR antes, ahora somos el Movimiento Popular La Dignidad. Y bueno, lo que hacemos es esto, generar poder popular en los barrios mediante la organización, en los barrios de Ciudad y Provincia de Buenos Aires, y en Chaco, Santa Fe, Santiago del Estero, Salta. Bueno, en definitiva yo llegué ya al Movimiento Popular La Dignidad siendo feminista, militante del feminismo autónomo, desde bastante joven, un poco antes de empezar a militar por el derecho al aborto. Bueno, y lo que nos pasó a varios, no solamente a mí, digamos que muchas feministas que atravesamos estos últimos 10 años el proceso de construcción de la campaña, que para nosotras fue una herramienta esencial en la lucha por el derecho al aborto, nos dimos cuenta que en un momento estábamos hablando entre nosotras, y únicamente hablando entre nosotras, digamos, todo lo que producíamos, todo lo que generábamos, todo el tipo de documentos, acciones, era para compartirlo entre nosotras. Estábamos metidas en un ostracismo que no nos permitía enraizarnos hacia lo que nosotras nos interesaba como colectivo, que era enraizarnos hacia dentro de los movimientos sociales. Entonces, individual y colectivamente, algunas nos fuimos acercando hacia esas realidades con el objetivo de construir un feminismo popular, un feminismo villero, un feminismo que esté presente en todas las luchas de todos los movimientos sociales posibles. Nuestra intención es eso, realizar el feminismo por todos los espacios que podamos. Nuestro feminismo en particular, el feminismo villero, el feminismo piquetero, lo que tiene la característica de estar en la situación muy concreta. Nosotras estamos en los barrios con presencias muy concretas que contribuyen al mantenimiento sostenido de la campaña, sin los movimientos generando movilización en
las producciones de la campaña, creo que muchas de las cosas que hoy pudimos llegar como campaña no hubiésemos podido llegar. Y hablando de esto, no estoy hablando de los avances legislativos, que son relativos y pocos, sino el ganar el consenso social, que es una tarea que nos hemos llevado todas las que, digamos, no hacemos una política parlamentaria o una política burguesa. En esa misma dirección, en estos 10 años, ya son casi 10 años de campaña, nos dimos una política, digamos, de alguna manera segmentada. Por un lado, hay algo que nosotros definimos como cabildeo legislativo, que es las cuestiones que tienen relación directa con el lobby, la negociación, con todas las cuestiones parlamentarias. Y bueno, después mal dimos a llamar cabildeo social a lo que era de repente la militancia que hacíamos siempre. En esas capas, digamos, que tuvo nuestros activismos, nosotros tuvimos una insurgencia en todos estos 10 años, pero sobre todo en los últimos 4 años, que era que quienes militábamos en sectores populares, quienes militábamos en los barrios, quienes militábamos en las universidades, nos llegaban situaciones de aborto concretas a las que nosotros no teníamos cómo darles una respuesta. En la base de la generación de la campaña hubo una organización muy importante a la que yo pertenecí, también Bellucci, que es la Comisión por el Derecho al Aborto. Yo estuve los últimos 3 años, porque bueno, después cerramos la cortina. Bellucci creo que estuvo sí, primero. Sí. Bueno, nosotras en respuesta a esto, si bien éramos una muy pequeña organización del movimiento de mujeres, tratamos de darnos una política en relación a la interrupción voluntaria del embarazo que no tuviera que ver directamente con el servicio público, porque obviamente el servicio público niega los abortos que no sean legales. En Argentina hay abortos que son legales, son los abortos no punibles, inclusive hasta tenemos hoy en día complicaciones con esos abortos legales. Entonces, combinando un poquito de elementos, digamos, algo de lo que nos contaron, algo de lo que pudimos construir, algo de lo que pudimos construir con experiencia, llegamos al misoprostol. El misoprostol es un medicamento, es un analgésico con un protector gástrico muy poderoso, es ideal, digamos, como protector gástrico, pero usado de cierta manera lo que hace es, entre la semana 7 y la semana 14 de gestación, interrumpir un embarazo. En un principio, nosotras no teníamos mucha idea de cómo funcionaba esto, y entonces lo construimos como construimos todas las feministas, en relación a la voz de la otra, en relación a la experiencia de la otra. Entonces, en relación a la voz y la experiencia de la otra, nosotras recopilamos de alguna manera muy rudimentaria, digamos, las experiencias de compañeras de Brasil, de Bolivia. La verdad, todas usaban las pastillas de maneras diferentes. Entonces llegamos a en algún momento, hace unos cuantos años, hace unos 5 o 6 años, a un punto común que era utilizar 4 pastillas por la vagina y 4 pastillas por la boca. Eso tenía una cantidad de fallas impresionantes. O sea, intentábamos 2 o 3 veces cada interrupción del embarazo. En ese momento las pastillas eran caras, también, no tanto como son ahora, pero eran fáciles de conseguir. O sea, uno iba a la farmacia, la buscaba, la compraba y listo. Ahora ya hay otros problemas relacionados con la legalidad, digamos. Hay provincias donde está prohibida la distribución del misoprostol, o sea, si alguien va con una receta a la farmacia, no se lo venden, porque no está. Eso pasa en Mendoza, en San Luis, y por el momento pasa únicamente en esas 2 provincias, acá en Ciudad de Buenos Aires, provincia de Buenos Aires, el resto del país no es tan difícil acceder al medicamento, pero bueno. Más allá de eso, unos años después de que nosotros habíamos lanzado la primera campaña dentro de nuestra revista, nosotros teníamos una revista que se llamaba Nuevos Aportes sobre aborto, donde indicábamos a las mujeres cómo había que usar la anticoncepción de emergencia y
cómo se podía interrumpir un embarazo con misoprostol. Creo que 1 o 2 años después se generó una instancia internacional, que es el Consorcio Internacional de Aborto Medicamentoso, que definió una dosis, que es una dosis súper fluctuante, porque la verdad que va cambiando todo el tiempo, pero tuvimos la oportunidad, digamos, de acceder a una instancia más cientificista donde disminuimos las fallas del medicamento muchísimo. Más allá de tener el medicamento, nosotras, si bien ya teníamos la herramienta, lo que necesitábamos era 2 cosas. Una, generar una logística por la cual llevar no solo esta información, sino las facilidades para el medicamento a todo el país. Y por otro lado, organizarnos de manera que esto no sea una acción que involucre el voluntarismo, digamos, o el asistencialismo, sino que sea una acción que sirva para empoderar a las mujeres, legitimar una práctica que es concreta. Digamos, las mujeres de hecho abortan, y por eso nosotras como feministas de hecho nos damos una política hacia una situación que es concreta, y que si no nos diéramos esas políticas, las mujeres estarían afectadas no solamente en su salud, sino que continuarían con embarazos no deseados con grandes posibilidades de malformidades fetales graves. Porque los que militamos en los barrios sabemos que el boca en boca es buenísimo para unas cosas y malísimo para otras. Y a nosotras nos llegan mujeres con fallas del medicamento en estados muy avanzados, que se niegan los no punibles y que generan una situación de violencia muy general, no solo violencia hacia esa mujer que tiene que continuar con un embarazo no deseado, sino todo el trayecto hospitalario de una mujer que llega con un aborto en curso es una situación de violencia muy, muy concreta. Si bien nos vamos consiguiendo más aliados en el camino, es muy difícil estar en ese momento, en esa situación, cuando una mujer está siendo maltratada. Y en esa situación tan particular de miedo, de inquietud y tal. Bueno, entonces en el marco de la campaña, nosotras decidimos, algunas organizaciones, formar parte de Socorristas en Red. Socorristas en Red existe gracias a la existencia de la campaña y gracias a esta necesidad que tuvimos de darnos esta política. En sí somos diferentes organizaciones de todo el país, casi el 90% de las organizaciones están nucleadas dentro de la campaña por el derecho al aborto, y lo que hacemos es acompañar a mujeres que están en situación de aborto de diferentes maneras. Algunas organizaciones tienen línea, una línea a la cual se puede llamar para pedir asesoramiento pre y post. Otras organizaciones funcionamos directamente en los barrios con consejerías móviles, con consejerías que van a saber que vamos a estar, o que tal compañera dice, bueno, tenés esta situación, habla con Nahuel o habla con Anita, que es mi compañera que es médica, pero bueno, casualmente es médica, digamos. Claro, yo no soy médico, yo soy artista plástico, y el acompañamiento lo puede hacer cualquier persona que conozca la información y que sea adherente a la práctica. O sea, nosotros tenemos una responsabilidad muy grande en el acompañamiento de las mujeres desde que inicia el acompañamiento hasta que termina. Tenemos 3 instancias. Nosotros nos encontramos necesariamente presencialmente con las mujeres, pese a que hagamos el acompañamiento, digamos, del momento de la toma de las pastillas de manera telefónica. Nosotros nos encontramos antes, hablamos, les mostramos nuestro material, que es un material muy sencillo que después se pueden llevar, que indica cómo usar las pastillas, de diferentes maneras. Porque no necesariamente todas las mujeres tienen que abortar de la misma manera, y sobre todo en esta coyuntura. Hasta en esta coyuntura tan ajustada, nosotros le damos opciones a las mujeres en relación a de qué manera
prefieren interrumpir su embarazo. Siempre con pastillas porque es el método, digamos, que tenemos. Pero pueden decidir hacerlo sublingual, cada 6 horas, cada 8 horas. En sus casas. En sus casas, sin necesidad de ir al médico, teniendo en cuenta lo que nosotros llamamos las señales de alarma, que son señales que cualquier mujer que conozca relativamente su cuerpo puede tener atención, y si no, las detallamos perfectamente en el material. Ahora, las reuniones es una experiencia muy interesante la que estamos haciendo, porque las hacemos de diferentes maneras. Hay algunas que las hacemos grupales, que están teniendo un nivel de, digamos, de adherencia muy importante, porque después las mujeres se acompañan a hacer las ecografías y generamos, bueno, en definitiva lo que queremos generar, digamos, una situación, digamos, de contención y de cuidado para las mujeres que tenga que ver con lo que nosotros denominamos sororidad, que no es únicamente una solidaridad, sino es una solidaridad que atenta directamente contra el orden patriarcal. Bueno, luego esta instancia de asesoramiento está la toma. Nosotras facilitamos el acceso a las pastillas, nosotras no vendemos pastillas, pero podemos de alguna manera ayudar a conseguirlas. Esto no lo hacemos porque queremos, esto lo hacemos porque fue una necesidad y una insurgencia. Las mujeres no pueden pagar 2.000 pesos, por lo menos las mujeres de los sectores populares, no pueden pagar 2.000 pesos para interrumpir un embarazo, y acá hay algo que es mucho más fuerte que nosotras, que es la especulación de la industria farmacéutica. La industria farmacéutica hace 5 o 6 años que viene cambiando no solo la fórmula, sino la presentación del Oxapro. El Oxapro hoy en día viene por 20 comprimidos, cuando antes venía por 16, y sale 500 pesos más de lo que salía antes. Antes conseguías 16 pastillas por 1.500 pesos, que es una barbaridad igual. Ahora, las 20 pastillas que no hacen ninguna diferencia en ningún tipo de tratamiento, salen 2.000 pesos. O sea, son inaccesibles para muchísimas mujeres. Nosotros tuvimos que generar mecanismos que tienen que ver con la solidaridad, con que se pueda pagar las pastillas, nos dé las que sobran, porque interrumpir un embarazo lleva 12 pastillas o menos, y para nosotras esas pastillas de sobra son valiosísimas y nos duran 2 segundos. O sea, no llegamos a generar un banco de pastillas en relación a la demanda que tenemos. Bueno, después tenemos una instancia post donde aún sigue siendo muy difícil juntarnos con las mujeres. Yo retorno abortos hace 10 años, y en estos 10 años muy pocas veces he logrado seguir en contacto con las mujeres que acompañé. Nos sigue resultando muy difícil. Hoy estamos en otra instancia. Si bien estamos en otra instancia, sigue siendo muy difícil. Algo que es muy importante para nosotros, que es la sistematización. Nosotros tenemos una planilla de sistematización donde tomamos datos de las mujeres para sacar, ¿cómo se dice? Estadísticas, que porque no son muy exactas, digamos, no son tan exactas como estadísticas, sino para, digamos, más o menos ver por dónde andamos. Y de alguna manera también los datos duros que sí conseguimos, esos datos duros nos sirven para acumular saber contracientífico. No, porque la corporación médica obviamente no juega para el lado de las mujeres, entonces nos genera supuestos que en realidad después, en la práctica concreta, no son tan supuestos. La Revuelta, la colectiva feminista La Revuelta de Neuquén, que acá tiene el capítulo. Que es parte, digamos, fundante, digamos, de Socorristas en Red. Hicieron muchísimos más, pero solamente en Neuquén Capital, en Chosmalal, tienen 500 acompañamientos sistematizados. De esos 500 acompañamientos sistematizados, nosotros sacamos datos duros como para saber
que había cosas que nosotras suponíamos que podían llegar a pasar, pero lo suponíamos. En realidad nunca lo habíamos visto. Y con un caso concreto. Por ejemplo, a mí me pasó varias veces. Mujeres que quieren interrumpir un embarazo están súper decididas, lo intentan 2, 3 veces, a veces el medicamento no funciona, no saben por qué, simplemente no funciona. Entonces esas mujeres deciden continuar con el embarazo y ya está. Para nosotras eso era terrible, había que interrumpir el embarazo de cualquier manera. Después, de hecho, nos pasó. O sea, los niños están perfectos, no tuvimos. Lo que nos asustaban mucho es con los casos de Moebius, que no sé, una cosa horrible evidentemente, que conocen los médicos, entonces nos decían no, las malformidades fetales pueden ser muy graves, puede haber incompatibilidad con la vida extrauterina. No había incompatibilidad con la vida extrauterina y si lo hubiese habido serían abortos no punibles. Pero la corporación médica nos fue metiendo ideas durante todo este proceso de armado de socorristas que nosotros después tuvimos que ir desandando. Y en ese desandar nos encontramos que los datos duros que habíamos conseguido nos mostraban una cosa que la corporación médica no nos estaba mostrando. A su vez, nosotras, para saldar algunos problemas, tuvimos, y fue absolutamente acertado, generar una articulación con el sistema público de salud. ¿Por qué? Porque hay cosas que nosotras no podemos solucionar de ninguna manera. Entonces, esta articulación con el sistema de salud dependía de algo que para nosotros en un momento era incolume, que eran los médicos, incolume e inaccesible. Y hace 2 semanas hicimos un encuentro de gestores de salud al que vinieron más de 100 profesionales de todo el país. Para nosotros esto es inédito, o sea, nunca nos había pasado tener tanta convocatoria del sistema médico. Perdón, porque no solamente las mujeres están en la clandestinidad cuando abortan, los médicos también. Los médicos también. Los médicos también, y el médico como Juli, que es una cagada que no haya podido venir, que Juli es un médico súper recontra comprometido y que esto que está haciendo hoy lo está haciendo todos los días. Y también hay algo, yo, por decirlo, yo no soy muy queer, tengo que decir la verdad. Soy un feminista de la diferencia, no sé. Pero bueno, hay amistades, qué sé yo. Pero hay algo que hay que rescatar de Juli, que hace una verdadera tarea feminista, porque hace lo que en definitiva hacemos las feministas, ¿no? Incorporar a nuestra vida absoluta. Ya generalmente cuando a nosotros nos llega una situación donde tenemos que presionar como movimientos sociales, quienes nos vienen a buscar no son los médicos ni las médicas, son los y las trabajadoras sociales. Para presionar, si no es que ya de alguna manera lo resolvieron, porque también están generando caminos dentro de los espacios de salud, ¿no? Los espacios hospitalarios y de las salitas, que son los lugares de atención primaria de la salud, que para nosotros son súper importantes. Las consejerías, no solo porque nos quitan un montón de trabajo a nosotras, sino porque hacen, generan una circulación de la salud de una manera muy comprometida. Bueno. ¿Te parece que vayamos? Ya está. ¿Sí? Ya está. Tengo una duda, pues. Sí. ¿La consejería se tiene que La consejería, teóricamente, por el programa de salud sexual y procreación responsable, tiene que estar en todos los servicios de salud dependientes de nación. Las consejerías que funcionan, por ejemplo, Morón, que es un lugar que promociona sus consejerías de manera muy activa y de manera muy militante, tiene promocionadas 50 consejerías, de las que funcionan 6. Y en esas 6 no te dan receta. Por lo tanto, para aconsejarte así, nada, lees una página de internet, no sé.
O sea, sí generan el espacio, pero tampoco dan garantías. Entonces, en esa instancia más o menos estaríamos en lo mismo. Pero acá en los centros de salud comunitarios hay, pero bueno, está esa imposibilidad de la tutela. Bueno, después de esta experiencia tan interesante que nos contó la abuela, es importante el movimiento de socorristas, que yo también lo integro desde otro lugar, porque no hago socorrismo in situ, pero es una forma de empezar a teorizar la práctica, ¿no? Es decir, se van generando como nuevos paradigmas a partir de trabajar colectivamente y con las mujeres que asumen su condición de aborteras, ¿no? Eso es muy importante. Eso no significa que no sigamos peleando por el aborto legal, seguro y gratuito. Es decir, no es que estamos por fuera de la campaña, sino somos partes integrantes de la campaña, y creo que la campaña ha sido un gran escenario en todos estos años, un gran escenario político que nos ha permitido una producción como puede ser este libro, Historia de una desobediencia, que sin la campaña hubiese sido casi muy difícil de haberlo hecho como lo hicimos, que se hizo también de manera colectiva. Bueno, si quieren preguntar, decir algo, está abierto. Y si no, nos bancamos el silencio, y si no, decimos adiós. Creo que hablamos mucho. No, cuando hablaba de la desobediencia, de la culpa y demás, me puse a pensar en una conversación que tenía hace muchos años sobre el instinto materno. Como una tal vez se siente culpable cuando no le llega ese instinto materno, y tal vez acá no se trata de hablar del aborto, pero de una cosa que podría como un preaborto, como decidir o no sentir que uno está preparada para tener un hijo a una cierta edad y elegir tal vez no tenerlo. Eso también genera culpa y es no un aborto más abstracto, pero como uno está eligiendo en algún sentido desde antes ya no tener un hijo. Así que es como la acción previa a lo que sería el aborto cuando sucede el acto de estar embarazada. Pero no entendí la relación. ¿Sí, vos entendiste? No, de la culpa más que nada. ¿La culpa? Cuando Pero uno por favor, obedece, dejemos de tener culpa. Por favor. Si no accionamos. Salgamos de esas subjetividades autorreguladas. No, por estoy favor. diciendo justamente, la desobediencia, uno obedece, en la sociedad está el mandato de también tener un hijo, o sea. Tal cual. Entonces uno cuando decide no tener, desobedece del mismo modo que Exacto. decide abortar. Claro. Entonces, elegir no tener un hijo para mí es la misma acción previa a lo que podría ser un aborto. O sea, es también cuando uno toma la pastilla anticonceptiva. O sea, estás durante un tiempo preparando un camino para no tener un hijo. Y eso, creo yo, tiene una relación también. No es el aborto porque no es el acto. Sí, te entiendo. Pero tiene algo anterior. Sí, no es cierto que es una desobediencia. Y es una desobediencia quizás mucho más fuerte que abortar. La decisión para siempre de no tener un hijo, porque vos podés abortar y después podés volver a quedar embarazada, pero la decisión de no tener un hijo es una decisión que está totalmente condenada, y fíjense ustedes que son en las sociedades con características más anglosajonas donde no hay ese mandato que está impreso en los cuerpos de las mujeres, que en estas sociedades con una religiosidad y con culturas que te imponen todo el tiempo a procrear,
el procrear, hay una frase que es interesante que quiero leerla porque ahora me acordé, que plantea, que dice: ¿hasta qué punto la dominación política se organiza en la producción de un deseo de obediencia, condición indispensable y clave nunca explicitada del poder de mando? Es decir, nunca te lo van a explicitar que te están mandando. Y hay una obediencia que no es esa obediencia obligatoria, es de motus propio a obedecer. Entonces, cuando vos rompés con ese mandato, es de una condena insustituible. Entonces me parece que en esa dirección, como vos planteás, Clara, que es así. Y bueno, y por eso el aborto se mantiene en legalidad en todas estas sociedades con tradiciones judeocristianas. No pasa en las sociedades de origen protestante. En esas sociedades hay mucha más flexibilidad. Por ejemplo, yo estuve en Chubut, que es una provincia justamente por influencia galesa, con una cultura protestante, y el aborto ahí es legal. Fíjense qué cosa notoria. Es decir, Estela Maris Manzano, una compañera nuestra, médica, hace abortos en los hospitales públicos y no pasa nada. Y aparte ella se encarga de decir: yo estoy orgullosa de hacer abortos, y lo dice públicamente y en los medios de comunicación. Y ella demuestra que es mucho más de gravedad para la salud de la mujer un embarazo que un aborto. Y ella misma plantea que un aborto, no si son por las condiciones sanitarias, es donde vos corres el riesgo, pero un aborto es como sacarse una muela. En cambio, un parto no es lo mismo. Entonces ella desnuda, es muy interesante el juego que hace ella, porque no habla del aborto, sino habla de los partos y los riesgos que corren las mujeres, que eso está oculto justamente no solamente por la corporación médica. Por eso el aborto es anticapitalista, porque el aborto está luchando contra las corporaciones, no solamente con la corporación médica hegemónica, sino también contra los laboratorios. Bueno, después la verdad que nuestra propuesta es estar orgullosas de abortar. Y es una propuesta que viene de alguna manera tomada de la experiencia de los movimientos gays en los años 70, de los movimientos de minorías sexuales, como se llamaban en aquella época, que asumieron esa condición abyecta que le daba la sociedad, se la apropiaron propositivamente y dicen: estamos orgullosos. Y nosotras también estamos orgullosas. Porque dentro del movimiento feminista, no todo el movimiento feminista saca del closet el aborto. No todo el movimiento feminista saca del closet el aborto. Por eso quise escribir esta historia del movimiento abortero, que es una historia que está por dentro y casi encapsulado dentro de la historia del movimiento feminista, porque se escribe mucho sobre el movimiento feminista, pero no se escribe sobre el movimiento abortero. Entonces, fue mi desafío, escribir sobre el movimiento abortero. Bueno, después de todas estas consignas... Sí. A mí me ha quedado muy claro igual cómo es el argumento que relacionás el aborto con el capitalismo, no lo llevo a entender del todo. Y por otro lado, ¿cuáles son los otros factores en vos, además de por ahí el peso de la iglesia para que el aborto no sea legal en Argentina? Porque a mí lo que me llama mucho la atención es, por ejemplo, en países como Italia, que el aborto sea legal,
Como para conseguir una pastilla el día después tengas que tener una orden de un médico, si tenés suerte que ese médico no sea católico. Claro. Yo no creo que sea tan protagónico el rol de la Iglesia Católica. Yo creo que lo utiliza más la corporación política para escudarse que la Iglesia en sí misma. Acá no está el Opus Dei interviniendo en la Cámara de Diputados. Ellos solas y solitos no quieren debatir. Hay otras presiones. Me parece que, Bergoglio hace 1 año y medio que está en el Vaticano. ¿Y antes qué pasaba? Yo no creo en las presiones como tan literal por parte de la Iglesia. Con respecto a lo que vos planteás, Josefina, de Italia, fue un momento histórico muy especial que vivió Europa, que fue en los años entre mitad de los 70 hasta principios de los 80, donde fue una escalada de todos los países, con excepción de Irlanda, Portugal y Grecia, que no tuvieron soporte legal pro aborto. Y ahí la Iglesia Católica fue como una batalla cultural perdida. Entonces, en los años 80, con las políticas neoliberales, ponen su acento en un continente que está a su merced, que es América Latina. Y allí es donde se instala fuertemente todo este discurso antiabortista, que antes no tenía el mismo efecto porque no estaba tan difundido la ecografía. Por lo tanto, carecían de imágenes para constituir un discurso. Entonces, en los años 70, como yo aborté, Lila, ¿vos abortaste? No. Bueno, en los años 70 no había esta igualdad de abortar, matar una vida. Es decir, estaba algún tipo de impugnación, pero todas las mujeres abortábamos, no había ningún inconveniente. Pero después, cuando la Iglesia, que fue muy rápida, y los sectores de ultraderecha armaron discursos que evidentemente nos han ganado en ese terreno. Y en esto para nosotros es una gran derrota, porque saltar esta estigmación, este estigma de abortar es matar una vida, es muy difícil, no le encontramos la vuelta. Por más que digamos que salvamos la vida de las mujeres y demás, de alguna manera está instalado en el sentido común. Y en el sentido común es muy difícil soslayarlo, es muy difícil sortearlo. Ahora, en cuanto a lo que vos planteás, ¿por qué me preguntabas qué es una medida anticapitalista? Bueno, porque para el capitalismo todo tiene que ver con la producción, ¿no? Y justamente cuando nosotras hablamos de no reproducción, es de alguna manera también plantarse frente al capitalismo, porque recuerden que tanto el capitalismo como la heterosexualidad se fundan en instituciones que de alguna manera nosotros todos y todas acá estamos socializados, que es la familia, que es la maternidad, que es la conyugalidad, que es la pareja, y básicamente la pareja heterosexual. Entonces, esas instituciones viven reproduciéndose, y para reproducirse necesitan de nuestros cuerpos y también de nuestras obediencias. Entonces, por eso planteo que es una medida anticapitalista, y además porque justamente pone en discusión
las corporaciones, el poder que tiene la corporación médica clandestina, porque no todos los médicos, por suerte, como Julián, hay muchos y muchas, y como Estela Maris también, viven de los abortos clandestinos. Es decir, ese médico que prohíbe y que no deja que en un hospital público tenga que hacerse un aborto, cuando todo aborto es legal, porque desde el momento en que está reconocido por el Código Penal, todo aborto es legal, después ese mismo médico en sus consultorios practica el mismo aborto que impidió, y además no solamente ahora está sucediendo eso, que es totalmente generalizado, sino que también los médicos y las médicas denuncian a las mujeres que abortan. Tenemos 3 mujeres que están presas en Jujuy con condenas largas, que no era muy frecuente en la Argentina, porque el Estado siempre miraba para otro lado. No le importa que las mujeres abortemos, lo que le importa es que lo hagamos de manera ilegal. Lo que le importa al Estado es que nosotras no nos apropiemos de nuestras decisiones, de nuestro propio cuerpo. Pero ahora están poniendo las presas también en Neuquén, ¿no? Sí, igual quiero decir algo en relación a eso. Sí, contá. Bueno, porque en realidad no es tan literal. A ver, esto tiene relación directa con el aborto, pero estas mujeres están presas por infanticidio, digamos, por lo que antes se denominaba infanticidio. Bueno, no es un aborto, esto es un parto, digamos, y tenemos que diferenciar esto claramente. ¿Por qué? Porque si no estamos diciendo una cagada, pero de dimensiones descomunales. Esas mujeres están presas por no haber podido abortar, pero lo que tuvieron no fue un aborto, no fue una interrupción del embarazo. Y me parece que hay que ser muy objetivos en eso. Te juro que es así. Es el mismo caso de la Romina Tejerina. Son casos muy parecidos a los de Romina Tejerina. Pero eso, bueno, yo no, es una sola que fue acompañada por sus 2 compañeras y 3 en la misma situación, yo Malal y 2 en Salta. Bueno, pero ¿a qué lleva ese...? Seguro que tiene que ver con la prohibición del aborto, pero en sí tenemos que hablar de otra cosa. Tenemos que hablar que de hace 4 años se abolió la figura de infanticidio y hay un montón de mujeres que quedaron pegadas, ¿no?, a situaciones indeseables por no haber podido interrumpir el embarazo y por haber dejado de existir la figura de infanticidio, ¿no? Porque la situación de parto, como dice Estela Mani, nuestra compañera de Trelew, es una situación muy traumática y sobre todo en relación a la condición de que se haya dado ese parto, digamos, todo lo que haya pasado antes. Entonces, siempre el parto es una situación de riesgo, siempre la maternación puede llegar a ser una situación de riesgo y alienante, pero hay que saber diferenciar porque si no caemos en falsos. Y a mí me parece muy importante trabajar desde la verdad, porque nosotras como feministas la verdad que lo que venimos construyendo y denunciando tiene relación directa con la verdad. Yo no lo sabía. Sí, y hay un poco de efectismo sobre eso. Entonces, por eso claro, bueno, está bien, porque no me interesan los discursos efectistas. No, tampoco me interesa el discurso de la victimización, por eso yo hablo de orgullo, porque me parece lo peor que nos puede suceder es el discurso de la victimización, en todos los terrenos, en el amoroso, en el laboral, en el profesional. El discurso de la victimización sirve para un momento, para instalar un debate, pero después no hay que sostenerlo porque caemos en nuestras propias trampas. Entonces y es un discurso muy efectista. Y así, en este mismo sentido, digamos, como que nos estamos yendo de un poco de la consigna de la muerte. Nosotros siempre hablábamos de muerte y por efectos concretos de nuestro activismo nosotros estamos reduciendo la muerte. Estamos logrando que cada vez sean menos mujeres muertas por aborto clandestino y me parece importante, ¿no? Sumamente importante. De ahí que proponía, por ejemplo, que uno de los lemas de la campaña, Aborto para no morir, se empezase a pensar en ese lema
desde el momento en que con el uso del misoprostol se asegura que las mujeres no se mueran por abortos. Bueno, no sé. Me gustaría mucho de poder falar. Sí, pobre Leila, lo que le costó. Sí, eu hei de falar essa língua. Bueno, pero contá un poco la experiencia en Brasil. Não, a experiência Brasil, o que eu gostaria de falar, por favor, Mabel, me ajuda. Sí. Me traduz. Não é um aborto quando as corporações decidem que você tem que ser um homem ou uma mulher? Isso. Me entendes? No, no te entendí. Entendi sobre o que se fala. Aborto, em seu livro, não é apenas um aborto. Estás falando sobre a determinação sexual. Sí, también, claro. Sí, sí. É a mesma que a decisão da utilização de célula-tronco. Essa discussão em Brasil é muito recente, muito falada. Sí. A decisão. E as corporações não querem que tu sejas homem ou mulher. Claro, tal cual. Las corporaciones siempre necesitan, el régimen siempre necesita que el binarismo se determine, tal cual. Lela es doctora en biología, así Por que favor, de esto, sí. Y en Brasil es todo un debate muy importante en las elecciones que hubo, es decir, en un principio Dilma y el PT, básicamente el Partido de los Trabajadores en un inicio levantaba la despenalización del aborto y después lo bajó por presión, no solo de la religión católica, sino también del evangelismo. Porque la religión evangélica es muy importante en Brasil, es una corporación económica, empresarial y política, que por ejemplo nosotros no tenemos. Nosotros no tenemos esa corporación como tienen ustedes en Brasil. Acá no hay una corporación, por ejemplo, de empresarios. No sabés lo que es. Está creciendo. Sí, está creciendo, pero no, ahí tienen gobernaciones. El vicepresidente de Lula era evangelista. Tienen diputados, tienen gobernadores. Digo, no solamente tienen que lidiar con el catolicismo, digo, tienen que lidiar en dos frentes que son muy potentes y de un poder económico muy fuerte. Digo, en ese sentido nosotros acá en la Argentina estamos mucho más aliviados que Brasil. Es muy fuerte si uno lo vive políticamente. Digo, tener acá, por supuesto, acá casi es peor porque no tienen religión. Ah, no. No es peor acá. Porque no tienen religión, ¿no? No, te quiero decir que acá obedecen sin necesidad que nos presionen. Es mucho peor eso. Bueno. ¿Alguna otra pregunta, duda, comentario? Creo que hablamos mucho. Tu sobrino se durmió. Ni se escuchó. ¿Qué le diste? Bueno, muchísimas gracias, compañeras, muchísimas gracias por habernos hecho pasar esta tarde tan chévere y tan placentera, y agradezco a todos ustedes y bueno, gracias por haber venido.